Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos una exploración que, de verdad, es absolutamente fascinante. Ahora, sí, la verdad es que es un tema apasionante y con mucha tela que cortar. Muchísima. Hablamos de una misión que promete cambiar por completo la forma en la que entendemos algo tan cotidiano y a la vez tan profundamente misterioso como es la mente humana. Totalmente. Y sobre todo los métodos que utilizamos para intentar sanarla. El objetivo de nuestra conversación de hoy es desentrañar el abarrotado y a veces tremendamente confuso panorama actual de las terapias mentales. Que no es poco, claro. No. Y para arrojar luz sobre todo esto, nos vamos a apoyar en un texto sumamente revelador. Se titula Sugestión o terapia analítica y está escrito por Hernando Bernal. Un texto clave, sí. O sea, la misión que tenemos por delante es descubrir la diferencia fundamental, esa especie de línea roja conceptual que separa el simple acto de sugestionar a la mente de lo que significa verdaderamente descifrarla. Eso es. Y tengo que decir que acercarse a este tema hoy en día es, como mínimo, asombroso. Yo estoy asombrada, vamos. Vivimos en una época donde la cantidad de opciones para buscar el bienestar mental es casi inabarcable, es inmensa. Es un océano, literalmente. Exacto. Es como si de repente hubiéramos descubierto un universo entero de posibilidades para arreglar lo que ocurre en nuestra cabeza. Es un placer estar aquí para esta exploración tan necesaria. Y, a ver, esa energía y esa fascinación inicial tuya frente a este tema están más que justificadas. Es que es muy fuerte. Lo es. Cuando uno observa la inmensidad de opciones disponibles hoy en día, es facilísimo dejarse llevar por la novedad, por lo brillante. Ya, claro. Sin embargo, para comprender realmente este fenómeno en toda su dimensión, y sobre todo para no perdernos en ese océano de ofertas terapéuticas que mencionabas, es vital que anclemos un poco nuestro entusiasmo. Vale, me calmo un poco entonces. Un poquito solo. Tenemos que ir directamente a la raíz del asunto. Si queremos entender qué está pasando realmente en el ámbito clínico, debemos fijarnos no en los accesorios, ni en esos elementos llamativos o a veces místicos que rodean a muchas de estas terapias, sino en su herramienta más básica, la más universal y poderosa de todas, que es el lenguaje. El lenguaje, claro. Fíjate que el análisis que hace Bernal nos invita precisamente a eso, a hacer una pausa racional. Nos pide mirar la estructura misma de cómo nos comunicamos para poder entender cómo sanamos. Exacto. Es una cuestión de ir al hueso. Pero bueno, antes de sumergirnos de lleno en esa mecánica del lenguaje, creo que es imperativo hacer una aclaración crucial para quienes nos escuchan hoy. Muy importante esto, sí. A ver, la intención de este análisis y del propio texto que estamos explorando no es en absoluto juzgar la validez científica o médica de las múltiples terapias alternativas que vamos a mencionar. Eso tiene que quedar clarísimo. Clarísimo. No estamos aquí para debatir empíricamente si funcionan, si curan o si son un simple placebo. No es nuestro papel hoy. No, para nada. Nuestro objetivo es puramente analítico y estructural. Queremos explorar cómo el autor del texto clasifica los mecanismos de acción de todas estas prácticas, poniéndolas frente al espejo del psicoanálisis tradicional. Ajá. En definitiva, queremos entender el cómo operan, no emitir un veredicto sobre su eficacia médica o científica. Una aclaración fundamental. Se trata de un ejercicio de disección, digamos, de los mecanismos subyacentes. Exactamente. Lo que buscamos es comprender cómo operan estas diferentes aproximaciones en la psique humana, manteniendo, por supuesto, una postura completamente neutral frente a los intensos debates que puedan generar en la sociedad. Sí, que los generan, y muchos. Muchos. Pero lo que nos interesa aquí es la arquitectura de la terapia. Solo eso. Vale, vamos a desgranar esto un poco, porque si uno se fija en el panorama actual que describe Bernal, es para quedarse verdaderamente perplejo. Desde luego. O sea, el autor nos habla de una figura central a la que llama el sujeto que sufre. Esta persona, en su búsqueda de alivio, de repente se encuentra frente a lo que Bernal denomina, con mucho acierto creo yo, un auténtico menú de posibilidades terapéuticas. La palabra menú está muy bien tirada ahí. Es que es tal cual. Y la lista que desgrana el texto es increíblemente extensa y variopinta. Enumera desde disciplinas muy reconocidas, académicas y antiguas, como el psicoanálisis, la psicología del yo o la psicología evolutiva. Que son las clásicas.
Las clásicas, exacto. Hasta llegar a terrenos que rozan lo insólito. Menciona explícitamente terapias basadas en la bioenergética, la aromaterapia, danzoterapia, cristaloterapia. Ujú. Bueno, más extravagantes o esotéricos. Sí, sí. Francamente, resulta abrumador pensar en alguien intentando navegar por todo esto cuando está sufriendo. Es un menú inabarcable, sí. Y ojo al uso de esa palabra, menú, por parte de Bernal, porque no es ninguna casualidad. Ya, tiene todo el sentido. Refleja a la perfección la situación actual de ese sujeto que sufre. Alguien que busca alivio de forma desesperada, pero que se encuentra inmerso en un mercado absolutamente saturado. Claro, un mercado. Exacto. Ya no se trata solo de buscar ayuda profesional en el sentido clásico, sino de consumir una experiencia terapéutica casi a la carta. Y ahí me parece que radica una de las claves de lo que estamos viviendo como sociedad. Porque muchas de estas prácticas, esta lista casi interminable que acabamos de repasar, se difunden hoy en día casi como si fueran productos de consumo fácil, Totalmente. Productos empaquetados. empaquetados y listos para llevar. Se comercializan garantizando buenos resultados de antemano. Es como quien compra una solución rápida en un supermercado dedicado exclusivamente al bienestar mental. Es una buena analogía. Es que se ha mercantilizado el alivio del sufrimiento humano de una manera pasmosa, prometiendo que la paz mental está ahí, a la vuelta de la esquina, a un solo cristal de cuarzo o a un solo aroma de lavanda de distancia. Todo parece rápido, limpio y, sobre todo, sin esfuerzo. Y en medio de toda esta mercantilización rampante, surge una de las grandes ironías que destaca el texto. Algo que resulta verdaderamente paradójico. A ver, Bernal señala una contradicción muy evidente en este próspero mundo de la autoayuda. la autoayuda, ese es otro gran tema. Pues fíjate, vemos hoy en día una proliferación masiva de manuales, libros y guías que enseñan la utilización de todos estos métodos que mencionabas, pero lo hacen de una forma muy particular. ¿Cómo? Enseñan su autoaplicación, es decir, son herramientas diseñadas específicamente para prescindir por completo de la figura del terapeuta o del analista. O sea, te lo haces tú todo. Exacto. El individuo, teóricamente, compra el libro, sigue los pasos y se aplica la terapia a sí mismo en el salón de su casa. Madre mía, es un concepto potentísimo. Básicamente es la filosofía del hágalo usted mismo, del bricolaje, pero aplicada a los rincones más oscuros y complejos de la mente humana. Así es. Es que, pensándolo bien, es como intentar operarse a uno mismo de apendicitis leyendo un folleto de instrucciones. Es una imagen un poco extrema, pero sí, capta la idea. Lo fascinante de esto es que, aunque muchas de estas psicoterapias alternativas parecen depender enteramente de objetos físicos externos, ya sabes, de cosas tangibles como los cristales, las flores, las piedras calientes, ciertos colores proyectados o incluso piezas de música relajante. Sí, los accesorios que decíamos antes. Exacto. Pues absolutamente todas ellas, de forma inevitable, necesitan de la palabra para poder ser aplicadas. Claro, necesitan una instrucción. E incluso ese manual de autoayuda diseñado para leerse en total soledad en el salón de tu casa está compuesto íntegramente de palabras. ¿Es verdad? Aparentemente, la palabra no es el instrumento principal en una terapia que te pide, no sé, rodearte de piedras. Pero sin la explicación previa, sin la guía, sin la instrucción verbal que le da sentido al acto, el objeto en sí mismo carece de cualquier función terapéutica. Totalmente cierto. O sea, una amatista es solo un trozo de mineral hasta que alguien te explica, con palabras, que supuestamente sirve para calmar la ansiedad. Eso es. Y esto es lo que lleva al autor a plantear su duda central, una duda tremendamente incisiva. Cuéntame. Si tenemos en cuenta este denominador común insoslayable, que es el lenguaje, Ajá. ¿cuánto le deben realmente todos estos métodos extravagantes y todas estas prácticas a la simple y llana sugestión verbal? Esa es, sin lugar a dudas, la pregunta del millón en este texto. Sí lo es. Porque, a ver, si resulta que, en el fondo del asunto, tanto las terapias alternativas, repletas de objetos exóticos, como el propio psicoanálisis más clásico y sobrio, utilizan exactamente la misma herramienta fundamental, que es la palabra, entonces, ¿qué las diferencia realmente en la práctica? O sea, si la materia prima de la que parten es idéntica, ¿dónde trazamos la frontera? Bueno, para poder responder a esa pregunta fundamental y trazar esa frontera, el texto nos introduce de lleno en la perspectiva del célebre psicoanalista francés Jacques Lacan. Palabras mayores ya. Sí, citando un trabajo suyo del año 1984.
Y aquí entramos directamente en la estructura misma de la palabra, en su anatomía, por así decirlo. Vale, te sigo. Lacan plantea un axioma inquebrantable. Él dice que toda palabra, indefectiblemente, llama a una respuesta. No existe estructuralmente hablando una palabra que se lance al vacío sin esperar que algo, de alguna manera, regrese. Vale, toda palabra exige respuesta. Exacto. Y la genialidad absoluta de esta idea es que esa respuesta exigida no tiene por qué ser, bajo ningún concepto, necesariamente otra palabra. Ni siquiera un sonido verbal. A ver un momento, porque esto me parece clave y quiero asegurarme de que lo desgranamos bien. Claro. Yo entiendo perfectamente la dinámica de que si alguien habla, espera que le contesten, es lo normal. Sí. Pero si pensamos en una consulta clínica real, a veces el paciente suelta una frase durísima, pesada, y el profesional que tiene enfrente no dice absolutamente nada. Se queda callado durante minutos. Ujú. Entonces, ¿cómo encaja un silencio sepulcral en esta teoría de que la palabra siempre exige una respuesta? Pues encaja a la perfección, y de hecho es uno de los pilares del psicoanálisis. Lacan afirma que incluso el silencio funciona como una respuesta completa, robusta y totalmente válida. ¿El silencio es una respuesta? Sí, siempre y cuando exista un oyente. Con tal de que haya un otro ahí, presente, prestando atención, el silencio deja de ser la simple ausencia de sonido. Ya veo. Se convierte en una respuesta activa y con un peso abrumador para quien está hablando. ¡Qué interesante! Y según subraya el texto de Bernal, este es exactamente el meollo, el núcleo duro de la función de la palabra dentro del análisis. A ver si lo entiendo. El tipo de respuesta que el terapeuta decide dar a la palabra de ese sujeto que sufre, ya sea una respuesta verbal o una respuesta silenciosa, es lo que va a marcar la diferencia absoluta entre una mera psicoterapia basada en la sugestión y un análisis real y profundo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el texto nos lanza a la cara un concepto que, francamente, resulta del todo contraintuitivo cuando uno lo lee por primera vez. A ver, ¿qué te pareció a ti? Pues que lo normal, lo que dicta el sentido común, es pensar que la persona que emite el mensaje es la dueña de su significado, ¿no? ¿Eso solemos creer? Que quien habla decide lo que significan las palabras que salen de su boca. Pero Bernal, apoyándose fuertemente en esta teoría lacaniana que comentas, nos da la vuelta a la tortilla por completo. Totalmente. Cuando un hablante se dirige a un oyente, el sentido profundo de lo que acaba de decir no lo decide en absoluto quien habla. Así es. Lo decide el oyente. O sea, es la persona que está escuchando la que recibe el mensaje, la que ostenta la decisión final sobre el significado real de las palabras pronunciadas. Es alucinante. Es un giro de perspectiva monumental, efectivamente. Es lo que Jacques Lacan denominó con mucha precisión el poder discrecional del oyente. El poder discrecional del oyente. Me encanta cómo suena. Para entender esto bien y bajarlo un poco a tierra, imaginemos una situación cotidiana. Alguien llega a casa después de todo el día y, suspirando, dice: «Estoy agotado». Una frase súper común. Exacto. Si el oyente responde de inmediato diciendo: «Claro que sí, normal, es que trabajas demasiadas horas», Le está dando la razón. le da la razón y lo que hace es validar una queja física. El oyente acaba de darle a la frase el significado de fatiga puramente laboral. Vale. Pero, ¿qué pasa si el oyente no dice nada? Si se queda en silencio. Eso es. Si responde con un silencio prolongado y atento, de repente ese «estoy agotado» resuena en el aire de la habitación. Uf, qué tensión. Y el que habló, al no recibir esa validación fácil y rápida, empieza a cuestionarse a sí mismo para intentar llenar ese vacío incómodo. Claro, empieza a darle vueltas. Empieza a pensar: bueno, estoy agotado del trabajo, o quizás estoy agotado de mi rutina, o si lo pienso bien, igual estoy agotado de la vida que llevo. Madre mía. Fíjate cómo el silencio del oyente acaba de transformar por completo el sentido de la frase original, llevándola de una simple queja física por haber trabajado mucho a una auténtica crisis existencial. ¡Qué barbaridad! Es un ejemplo perfecto para entenderlo. Visto así, la estructura misma del lenguaje humano, la mecánica pura de la palabra, hace que el sentido de todo lo que decimos dependa inevitablemente de ese otro que nos escucha. Inevitablemente. Y claro, si trasladamos esta dinámica al entorno de una consulta clínica, al tener el receptor, es decir, el terapeuta, semejante capacidad de decidir el sentido profundo de las confesiones del paciente, Ujú. debe recaer sobre él una responsabilidad inmensa. Es una carga clínica gigantesca. Absolutamente gigantesca. Porque dependiendo de qué haga exactamente el terapeuta, con ese poder discrecional, de cómo decida intervenir o callar,
La terapia tomará un rumbo determinado o tomará el rumbo diametralmente opuesto. Las dos caras de la moneda. Exacto. El terapeuta tiene el poder a través de sus respuestas de ejercer una simple sugestión. Es decir, puede inducir una idea externa en el paciente, darle la razón rápidamente como en el ejemplo del cansancio, o calmarlo de forma superficial para que se vaya a casa más tranquilo. Ponerle una tirita, vamos. Eso es. O bien, puede negarse a hacer eso. Puede utilizar ese enorme poder discrecional para forzar y facilitar un verdadero desciframiento. Desciframiento. Bernal es categórico en este punto del texto. La práctica analítica genuina, a diferencia de la mera psicoterapia generalista o de estas terapias de consumo fácil que mencionábamos al principio. Las del menú. Las del menú, sí, pues la práctica analítica se define única y exclusivamente por ser una práctica de desciframiento. Su función no es en absoluto influir en la conducta del sujeto, ni consolarlo. ¿Y qué es entonces? Su función es ayudar a descodificar el origen de su síntoma. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica clínica real? Porque, a ver, hablar de poder discrecional, de sugestión y de desciframiento puede llegar a sonar un poco académico o un poco abstracto para quien no esté familiarizado con el psicoanálisis. Es normal, son términos complejos. Por eso, si tuviéramos que buscar una forma más visual, más concreta y palpable de entender esta separación tan radical entre la simple sugestión y el análisis profundo, ¿cómo podríamos visualizarlo sin perder la rigurosidad? Pues mira, si conectamos esto con una perspectiva más amplia, el texto nos ofrece una respuesta absolutamente brillante, recurriendo nada menos que a Sigmund Freud. Freud, el padre de todo esto. Sí, en una cita que Bernal rescata del año 1905. Para explicar esto de forma completamente diáfana, Freud ilustró esta oposición diametral basándose en el mundo del arte. ¿Del arte? Sí. Concretamente tomó prestada una genial metáfora que el propio Leonardo da Vinci utilizaba en el Renacimiento para comparar las nobles artes de la pintura y la escultura. ¡Ostras, qué giro! Freud vio en la mecánica de estas dos disciplinas artísticas el reflejo perfecto, la analogía exacta, de lo que ocurre en la clínica mental. Es que es una analogía preciosa y muy, muy ilustrativa. A ver, vamos a detenernos en la primera parte de la metáfora. Adelante. La técnica sugestiva. Según explica el texto, Freud equipara la sugestión con el arte de la pintura. El concepto clave aquí, que toma directamente de los escritos de Da Vinci, es un término en italiano, per via di porre, que traducido viene a ser por vía de poner o por vía de añadir. Dice que la terapia sugestiva es como el pintor que aplica cuidadosas capas de color sobre un lienzo para crear una forma que antes no existía. O para tapar algo. Justo, o para cubrir un defecto en la tela. La técnica sugestiva opera exactamente así, añadiendo algo externo. Su único objetivo es depositar una sugestión en la mente del paciente. Introducir una idea ajena. Eso es. Introducir una idea completamente ajena con la esperanza de que esa nueva creencia sea lo bastante fuerte, lo bastante pesada, como para tapar, sepultar o impedir que se exteriorice la idea patógena que está causando el sufrimiento. Como decías antes, poner un parche. Actúa, en esencia, como un parche estético. Lo que destaca el autor, y esto es lo verdaderamente grave del asunto, es que al hacer esto, al limitarse a pintar por encima del dolor, la técnica sugestiva ignora por completo de dónde viene el problema original. Lo pasa por alto. Finge que no existe el origen, ni la fuerza motriz, ni el significado real de los síntomas. Solo le interesa cubrirlos para que no se vean y ya está. Es una descripción magnífica, cruda pero muy real, de la tremenda limitación que tiene la sugestión a largo plazo. Y por el contrario, la técnica analítica opera de una manera diametralmente opuesta. Que sería la escultura, claro. Exacto, Freud le equipara directamente con el arte de la escultura, utilizando el concepto opuesto de Da Vinci, per via de levare, que significa por vía de quitar o por vía de retirar. Retirar materia. Imaginemos al escultor clásico, que se encuentra frente a un enorme bloque de piedra informe. El escultor, a diferencia del pintor, jamás añade material a la piedra. Su trabajo es muchísimo más arduo. Ya te digo. Consiste en golpear, cincelar y retirar pacientemente todos los trozos de mármol que sobran. ¿Para qué? Para poder revelar la forma, la estatua, que de alguna manera conceptual ya estaba oculta desde el principio en el interior de ese bloque. Claro, la estatua ya estaba ahí. Llevado a la clínica de la salud mental, el texto nos dice que la verdadera terapia analítica no quiere agregar ni introducir absolutamente nada nuevo en la mente del paciente. La cuota de sugestión debe ser cero.
celo añadidos. Su único y exclusivo objetivo es restar. Retirar capas de defensas, quitar bloqueos, eliminar justificaciones vacías. Todo para terminar descubriendo la génesis real, el núcleo auténtico de los síntomas patológicos. ¡Qué potente! El análisis busca comprender la compleja trama psíquica subyacente que ha creado el problema desde su nacimiento. No busca taparla con colores bonitos. Busca exponerla a la luz, persiguiendo así su eliminación definitiva desde la raíz, no solo un ocultamiento cosmético temporal. Y claro, retirar piedra a base de cincelazos duele muchísimo más que aplicar una suave capa de pintura. Sin duda alguna. Requiere mucho más coraje. Es increíble cómo una metáfora tan antigua, proveniente del Renacimiento italiano y pensada originalmente para la crítica de arte, puede llegar a explicar de forma tan sumamente nítida algo tan contemporáneo y complejo como es el funcionamiento de la psicoterapia moderna. Es la magia de los grandes pensadores. Totalmente. Bueno, si hacemos un pequeño ejercicio de recopilación del viaje intelectual que hemos hecho hoy, guiados por el texto de Bernal, hemos partido de la observación de un mercado actual completamente saturado, ese menú inmenso de opciones terapéuticas. Sí, el menú a la carta. Hemos visto cómo muchas de estas opciones prometen soluciones fáciles, ofreciendo un bienestar de consumo rápido que se apoya en objetos externos, ya sean cristales, luces, piedras o aromas, pero que en el fondo dependen irremediablemente de la vieja técnica de la sugestión a través de la palabra. Así es. Después nos hemos adentrado en la densa pero fascinante teoría del lenguaje de Lacan, descubriendo que la palabra lanzada al aire siempre exige una respuesta, que el silencio atronador también habla, y mucho, Vaya que sí habla. y que, de forma asombrosa, es el oyente quien ostenta ese inmenso poder discrecional para decidir el sentido profundo de lo que se confiesa en una consulta. El poder del otro. Y finalmente hemos aterrizado en esa brillante y visual metáfora freudiana, la diferencia monumental entre maquillar un trauma pintando por encima, con la sugestión, o asumir el duro, laborioso y a menudo muy doloroso trabajo de cincelar la piedra, quitando lo que sobra para descubrir la verdad oculta a través del análisis. Esto plantea una pregunta importante, fíjate. Una reflexión que nos conecta directamente y sin rodeos con la relevancia más actual de este texto. A ver. Si nos detenemos a observar el mundo de hoy, esa sociedad del consumo rápido y la inmediatez de la que hablábamos al principio del análisis, resulta evidente que existe una inclinación natural, casi un sesgo cultural, hacia la búsqueda del alivio inmediato. ¿Lo queremos todo para allá? En una cultura que parece diseñada para evitar el malestar a toda costa y que exige obtener resultados en tiempo récord, hay una tendencia abrumadora a preferir siempre la pintura. Claro, pintar es más rápido. Y es lógico hasta cierto punto. Resulta muchísimo más fácil y requiere un nivel de esfuerzo personal inmensamente menor. Aceptar pasivamente una sugestión externa que tape el síntoma durante una buena temporada. Evitamos a toda costa someternos al largo proceso de la escultura analítica. Porque da miedo enfrentarse a eso. Da miedo y da trabajo. Es un proceso que exige tiempo, que demanda un compromiso férreo y que requiere la enorme valentía de ir quitando capas para terminar mirando cara a cara la génesis exacta de nuestro propio sufrimiento. El texto de Bernal es, leído bajo esta luz, una severa advertencia sobre los peligrosos atajos que tomamos en el cuidado de nuestra mente. Una advertencia que sin duda alguna resuena con muchísima fuerza en los tiempos que corren. Y bueno, para poner el broche final a este análisis a fondo, a esta exploración detallada de hoy, nos gustaría dejar en el aire una idea poderosa. Adelante con ella. Una pequeña semilla, una reflexión provocadora para que la audiencia, quienes nos escuchan, puedan darle vueltas por su cuenta. Es un pensamiento que emana directamente de la médula espinal de lo que hemos analizado hoy. A ver. Sí, tal y como afirma Lacan, el sentido profundo de las palabras que pronunciamos no lo decidimos nosotros mismos al hablar, sino que lo decide y lo impone de facto la persona que nos está escuchando en ese momento. Ajá. Entonces, cuánto de nuestra propia identidad, cuánto de la narrativa de nuestra historia personal y de la forma en que entendemos nuestros propios traumas no es en realidad más que el resultado directo de cómo nos han interpretado en absoluto silencio las personas que nos han rodeado a lo largo de toda nuestra vida. ¡Buf! ¡Qué gran pregunta para terminar! Nos despedimos con esa reflexión resonando.
Hasta el próximo análisis.